Buenos días, le habla el profesor Ferrer, su profesor de Física 2. Hoy vamos a tocar el tema de la unidad número 4, ¿okay? Basándonos en lo que se ha visto en las unidades anteriores. En el día de hoy vamos a tocar ciertos temas relacionados con esa unidad número 4 que corresponde a la parte de corriente eléctrica y fuerza electromotriz y la parte de circuitos de corriente continua. ¿Okay? Comenzamos. La corriente eléctrica, tal cual su definición con su fórmula, es el flujo de carga que puede circular en un tiempo determinado, ¿okay? La razón de cambio de ese flujo de carga a través de la sección transversal de un conductor. En el sistema internacional, su unidad es el amperio, lo que quiere decir, utilizando la fórmula anterior, que un amperio es equivalente a un coulomb sobre segundo. ¿Okay? Eso a manera de recordar la parte inicial teórica que es el basamento. Luego tenemos ley de Ohm y resistencia. La fórmula básica de la ley de Ohm, ¿okay?, nos dice que la diferencia de potencial en los extremos de un conductor es directamente proporcional a la corriente, siendo esa constante de proporcionalidad, esta R que está acá, que la definimos como la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, cuya unidad en el sistema internacional es el ohm y está simbolizado con la letra griega omega. Esa resistencia, bueno, ya en la fórmula de la ley de Ohm tiene una ecuación. Sin embargo, la resistencia como tal depende de dos factores. La parte de geometría, porque fíjense que tenemos acá esta fórmula de resistencia, donde tenemos acá una letra griega que significa resistividad por la longitud, por el área. O sea, depende de aspectos geométricos, ¿okay?, del mismo conductor. Y por otro lado, tenemos también otra fórmula de resistencia donde está afectada la temperatura. ¿Okay? De alguna manera, a medida que el conductor esté bajo condiciones de temperatura que son fuera de las normales, de las que se puede considerar como temperatura ambiente, 20, 24 grados centígrados, a partir de allí, el conductor, que por supuesto está hecho de material conductor, valga la redundancia, sufre efectos de dilatación, de aumento del tamaño. ¿Okay? Y tenemos entonces esta fórmula que está acá, que es dependiente de la temperatura. Ahora, esta alfa que está allí se denomina coeficiente de temperatura. Tanto la resistividad como el coeficiente de temperatura depende del material que se esté utilizando. Vamos a ver entonces un primer ejemplo. ¿Ok? En este primer ejercicio se tiene un alambre de cobre con un diámetro de 0,642 milímetros y una longitud de 20 metros. Se pide entonces calcular la resistencia del alambre y la corriente que circula a través de él cuando se mantiene una diferencia de potencial de 12 voltios en sus extremos. Recuerden que en la unidad anterior, en la unidad número 2 específicamente, se habló de la parte de potencial eléctrico en el material que le subí a la plataforma. Ok. En ese mismo material, entonces, busquen en la tabla 25.1, ¿okay?, para cobre, porque el alambre es de cobre. Va a buscar entonces el valor de la resistividad, que es 1,72 por 10 a menos 8 ohmios por metro. Luego, para calcular el área, recuerde que aquí en la fórmula aparece el área, obviamente, de una circunferencia, ¿okay?, tipo radio al cuadrado. Como el dato que me están dando es el diámetro, divido el diámetro entre 2 y el área de la sección transversal de ese alambre de cobre es 3,23 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Ahora bien, todo lo que hace es sustituir acá en la fórmula el valor de la resistividad, los 20 metros, que es la longitud que tiene el alambre, dividido entre el área, dando como resultado una resistencia
para ese alambre de cobre de 1,07 ohmios. ¿Okay? Es obvio, como dato interesante, que si usted mantiene estos dos valores fijos, porque este depende del material, en este caso del cobre, y este de la sección transversal, porque no va a tener 20 metros o la cantidad de longitud que usted quiera, del conductor, que sea más delgado u otro que sea más grueso. No, se mantiene lo mismo. Si esto aumenta, si la longitud aumenta, la resistencia aumenta. Si esto disminuye, la resistencia disminuye, lo que hace una proporcionalidad directa. ¿Okay? Para terminar entonces este primer ejercicio, vamos a calcular la corriente que circula a través de él. El paso es sencillo, despejando de la fórmula de la ley de Ohm, despejamos la corriente y tenemos entonces el resultado que por ese alambre circula 11,21 amperios. ¿Okay? Este es entonces un ejercicio donde se combina la ley de Ohm y la fórmula de resistencia desde el punto de vista de la forma geométrica. Vamos entonces a aplicar esta fórmula de resistencia, pero que se ve afectada por la temperatura. Ahora tenemos un conductor de aluminio que posee una resistencia de 50 ohm a 20 grados centígrados. Cuando ese alambre es sometido a un cambio en la temperatura, la resistencia aumenta a 76,8 ohm. La pregunta es, ¿cuál es la temperatura a la que fue sometido? Bien, en los mismos apuntes, en la tabla 25.2, podemos buscar el coeficiente de temperatura para el aluminio, que es 3,9 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1. De esta fórmula que está acá, vamos a despejar, tal cual como ustedes están viendo allí, la temperatura que nos mandan a calcular. Simplemente lo que se hace es el vaciado. La mayoría de ustedes, todavía a estas alturas, se les cuesta mucho hacer los despejes. Fíjense entonces que haciendo un buen despeje, solamente lo que hay es que vaciar la información y del resto se carga la calculadora. Entonces, una vez que ya se tiene todo esto despejado, se sustituyen los valores y fíjense, 157,44 grados centígrados es una temperatura bastante elevada. ¿Okay? Ya estamos hablando eléctricamente de como un pequeño incendio, porque para tener una temperatura de 157 debe haber un cambio de sometimiento del conductor bastante fuerte. Bien, esto entonces con respecto a esta primera parte de corriente y fuerza, de corriente y ley de resistencia.